Hola, somos Adriana y Juana, nutricionistas de Alimenta, y hoy os vamos a hablar del vídeo de molestias digestivas. Os vamos a tratar de ayudar sobre molestias como gases o digestiones pesadas o hinchazón abdominal, cosas que nos pasan a todos, pero nos pueden llegar a perjudicar bastante en nuestro día a día. Con este vídeo os queremos orientar y dar algunos consejos que os puedan ayudar a solucionar el problema, pero bien es verdad que será una orientación. Intentaremos abarcar varias patologías y varias sintomatologías para abarcar todo este mundo de lo que son las molestias digestivas. Y debajo de este vídeo os vamos a dejar los enlaces para que vosotros podáis buscar aquel síntoma o aquella condición que os preocupe más. Entonces, vamos a empezar, Adriana. Antes de todo, disculpad si no encontré respuesta a muchas dudas que nos habéis ido dejando, pero como ha comentado Juan, este vídeo habla de problemas digestivos, por lo que hemos querido resumir todas ellas. Y también hemos querido intentar agruparlas por temáticas, para así también englobar las recomendaciones en la misma temática. Igualmente algunas también las resolveremos por individual. Pero vamos a hablar pues, de colon irritable, de gases, de hinchazón abdominal, de estreñimiento. Que suelen ser situaciones que se dan mucho después de comer o incluso entre horas, que preocupan a mucho. Diarreas, ¿no? Sí. Vale. Bueno, pues... Comenzamos, por ejemplo, Juana, con las de colon irritable. Vale. Isabel nos comenta que ella padece de colon irritable, que suele comer más o menos bien, pero sigue teniendo brotes por una situación de estrés emocional que ella tiene. Y que le gustaría saber si podría tomar un té de jengibre natural con limón en ayunas o tras las comidas. Y luego también nos comenta que tras la colonoscopia le detectaron el colon irritable, pero que está dudosa puesto que la prueba ha salido bien. Entonces no entiende por qué se la diagnosticaron. Y que cuando va a urgencias por brotes le explican que los síntomas son más de intolerancia a la fructosa. Entonces está un poco confusa y no sabe qué hacer. Vale. Bueno, Isabel, pues decirte que el médico digestivo te hizo la colonoscopia para descartar cáncer de colon, seguramente por tu historia familiar o porque tienes más de 50 años. ¿De acuerdo? Es una especie de protocolo. Luego decirte que si las diarreas son frecuentes y no respondes al tratamiento, es decir, si sigues con diarreas es que no respondes al tratamiento, que te voy a decir un poco la cascada de cómo tendrías que tener tú tus diagnósticos. Porque primero deberían de haberte mirado la calprotectina fecal, que esta palabra significa simplemente mirar el nivel de inflamación que puedas tener tú en el intestino, porque hay que descartar la enfermedad inflamatoria intestinal. Si tú estás bien, lo siguiente que hay que descartar es que seas celíaca, porque la celiaquía también da episodios de diarrea y de estreñimiento. Si no eres celíaca, porque ya lo habéis descartado, hay que descartar el sobrecrecimiento bacteriano, porque a ti te dicen que puedes ser intolerante a la fructosa, pero es que el sobrecrecimiento bacteriano es otra patología que puede dar síntomas muy parecidos y que se puede detectar con un test de aliento. Si resulta que te lo han hecho y no tienes sobrecrecimiento bacteriano, sí que puedes tener un problema de intolerancia a azúcares, pero debes de descartar la lactosa, la fructosa o el sorbitol. Y decirte que los prebióticos te pueden ayudar y que si fuera sobrecrecimiento bacteriano con un tratamiento antibiótico también mejoraría tus síntomas y se resolvería el problema. Vale. Decirte que en tu caso, como es un caso complejo, es muy importante tener un registro dietético de cómo comes, porque saber cómo tú te planificas la alimentación, que nos dices que comes más o menos bien, pero esto es una percepción tuya. Un profesional debería evaluar qué es eso y cuánta fibra comes y cuánta grasa tienes en la dieta, porque esto te ayudaría muchísimo a evaluar tu estado y a intentar reducir la sintomatología. Entonces te recomiendo que te pongas en manos de un nutricionista y te recuerdo que nosotros te podemos llevar online, ¿de acuerdo? Luego nos preguntas concretamente por el té con jengibre. Bueno, yo te diría que está bien, pero yo no te pondría té porque yo eliminaría la cafeína y la teína y te diría que con el jengibre solo ya tienes un efecto que es muy digestiva y quizás te pueda sentar bien. Y luego Isabel también nos pregunta que semana sí y semana no también tienes estos cuadros de estreñimiento y diarrea que comentábamos antes y que no es capaz de controlarlos, que incluso le dificulta mucho cuando va a salir de viaje. Entonces le gustaría saber cómo mantenerse estable con este tipo de situaciones. Vale, pues bueno, decirte que si es colon irritable sería mixto porque vas de la diarrea al estreñimiento y así es como sería tu diagnóstico. Sí que es verdad que si es colon irritable tiene que haber un síntoma de dolor abdominal
o hinchazón también, ¿de acuerdo? O sea que el dolor abdominal, yo no sé si lo tienes, pero si eres colon irritable deberías de sentir o dolor o sensación de hinchazón abdominal. Las heces te pueden oler mal porque a veces con el colon irritable hay intolerancia a las grasas y aparecen más grasas de las que son normales en el intestino y esto puede dar olor. Te diría entonces que debes de realizar una dieta baja en grasas y consumir la fibra con moderación por el tema de las diarreas. Decirte además que en el tema de la posible intolerancia a la fructosa o a la lactosa, os vamos a dejar un enlace abajo que hablará de estas dos intolerancias para que tengáis más información. Y luego me dices que cuando sales de viaje tienes más problema. Yo aquí te quiero recomendar un probiótico que está estudiado para la diarrea del viajero y el suplemento que puedes encontrar en España se llama o Florastor o Ultralevura. Y espero haberte ayudado, ¿no? Y luego la siguiente pregunta Sí. que nos hace Marilén, nos comenta que también tiene colon irritable y que no sabe muy bien qué comer. ¿O qué alimentos puede comer más? Vale, en cuanto a dietas para el colon irritable, yo te puedo hablar de la dieta FODMAP. Hay un abordaje más clásico que os lo comentará Adriana más adelante, pero la dieta FODMAP es una dieta que pretende eliminar todos aquellos carbohidratos no digeribles, podremos decir fibras, porque no las podemos digerir y que llegan al colon y al fermentar dan sintomatología. Entonces, esta dieta pretende reducir todos los azúcares fermentables, por ejemplo la fructosa de los zumos de frutas, que está más concentrada, la lactosa de los lácteos, los carbohidratos no digeribles de las legumbres, del trigo, el centeno o de los frutos secos, y las fibras de algunas verduras más flatulentas. Todos los hilos de la verdura son fibra insoluble, que es da mucha sintomatología, entonces habría que reducir pues, cosas como las coles, los espárragos, las alcachofas, los puerros, etc. Y luego también se reducen mucho los edulcorantes, los que acaban en ol, como el sorbitol, el xilitol, maltitol, etcétera, porque estos son fibras que también se fermentan en el intestino. Entonces, todos los productos light o contenido reducido en azúcares, cuidado porque esto os puede dar mucha sintomatología. Entonces, es una dieta de eliminación que es una dieta no equilibrada, con un objetivo muy concreto, que se aplica en un periodo de tiempo ajustado por semanas y que necesita el abordaje de un nutricionista, porque además cuando hablamos de te puede sentar bien este alimento, este otro, la respuesta es individual, es decir, cada persona tolera una cosa en más o menos cantidad, o una que tolera las judías verdes, la otra no las tolera, entonces hace falta el abordaje nutricional, os tenéis que poner en manos de un nutricionista. Y bueno, pues hasta aquí os podría responder. Deciros que tenéis un enlace que os hablará, de hecho son 2 enlaces los que os vamos a colgar, de colon irritable, diagnóstico y recomendaciones de dieta, y un enlace específico de dieta FODMAP para que veáis la lista de alimentos. Siguientes preguntas, Juana. Sí. Vamos a hablar ahora de gases. Marisol nos dice que desde que no tiene la regla, tiene tendencia a no eliminar bien los gases y que le molestan bastantes porque son como cólicos. Vale, Marisol, si nos comentas que no tienes la regla, significa que has entrado en una fase de menopausia. Y en esta fase sí que por las alteraciones hormonales que supone, se puede llegar a comprometer el tránsito intestinal y puede producir estreñimiento. Entonces, ese estreñimiento lo que va a poder ocasionar es una mayor acumulación de heces en el intestino que puede generar muchos gases. Entonces, también eso puede ser un poco la causa de esos gases que me comentas que tienes. Entonces, la idea o el consejo sería abordar ese posible estreñimiento que puede venir causado por una alimentación baja en fibra, también baja en grasas, que a veces se tiende a quitar mucho la grasa de nuestra alimentación diaria. O que quiera perder peso también. Eso. O una alimentación baja en cuanto a la ingesta de agua y también una actividad, o sea, estilo de vida más bien sedentario. Entonces sería abordar ese tipo de aspectos, ¿no? Pues fomentar el consumo de fibra en tu alimentación mediante un consumo regular de frutas y verduras, aumentar el aporte de fibra mediante alimentos integrales o granos enteros como las legumbres, asegurar un buen aporte de agua con ese aumento de la fibra y también hacer un buen aporte de grasa diario, porque la grasa también lo que va a hacer es
lubricar las paredes intestinales para que el tránsito sea correcto. Y también aumentar la actividad física. Y con todo ello pues podrás poco a poco aumentar ese tránsito intestinal que puede estar enlentecido por la fase en la que te encuentras. Vale, Furoana nos pregunta sobre las legumbres. ¿Qué hacer para que no produzcan gases? Pues sería ver de qué manera las podéis consumir o incluso cocinarlas. Por un lado sería no utilizar el agua en remojo y limpiarlas bien para quitar cualquier fibra que se pueda quedar en ese agua. O cocinarlas durante mucho tiempo para que esos hidratos de carbono se vayan descomponiendo y que como tal los podáis digerir mucho mejor. Sí, se van digiriendo mejor con la cocción. Eso es. Luego también cocinarlas con especias como el comino, el laurel o el clavo, también va a ayudar a la digestibilidad de las mismas. Por ejemplo, consumirlas sin piel, trituradas o incluso pasadas por el pasapuré, porque también ayudará a que la vayáis a digerir mucho mejor. Bueno, porque reduces la fibra, ¿no? Eso. Incluso en este caso las lentejas rojas siempre se digieren mucho mejor. Luego también comer despacio, masticar bien la legumbre y las comidas para que también el proceso digestivo ya vaya comenzando. Y también algo importante es consumirlas o cocinarlas con poquita grasa, ¿vale? Porque también la grasa lo que va a hacer es hacer la comida mucho más pesada y que la digestión como tal se acabe comprometiendo mucho más lenta. Entonces cocinarlas con vegetales, un guiso de lentejas o en formato ensalada también puede ser una opción. Vale. Bueno, pues ahora tenemos a Crisba y a Anita, que tienen problemas digestivos producidos por el estrés y que les producen gases. Entonces, ¿qué recomendaciones le podemos dar de alimentación? Aquí os daría un enfoque un poco más práctico, que no sería tanto el qué podéis consumir, sino el cómo y el cuándo lo podéis hacer, que también puede llegar a condicionar mucho la sintomatología que podáis tener. Entonces, comenzaríamos haciendo un consejo en cuanto a la distribución de las comidas, que sería lo ideal pues distribuirlas durante el día en 4 o 5 comidas para que cada una de ellas sean más ligeras, más sencillas y como tal la digestión de las mismas se pueda ser más sencilla y no sean tan pesadas. Luego también comer despacio, masticarlas bien, porque también nos ayudará a que el proceso digestivo vaya siendo más fácil. Reducir la ingesta en general de grasas o alimentos con mucha grasa o muy especiados, porque también puede comprometer mucho la digestión posterior. Reducir en general la fibra insoluble y alimentos que produzcan muchos gases, ¿no? Por ejemplo, pues la cebolla, las coles, incluso las alubias. Luego también reducir el café, el alcohol, bebidas con gas o carbonatadas y evitar chicles o productos con muchos edulcorantes, como comentaba antes Juana, que también puede llegar a comprometer mucho la sintomatología y dar muchos gases. Y con esto sería un poco, acabamos el tema de gases y las siguientes preguntas son sobre hinchazón y distensión abdominal. Vale. Elemari nos comenta que se siente, que ella come sano, pero que a veces con el almuerzo se siente muy hinchada, incluso a veces no cena. Que ha empezado a hacer deporte, pero que con ello tampoco resuelve mucho el problema y a ver qué podría hacer. Y que también, que nos comenta que toma de 3 a 4 litros de agua al día. Vale, pues yo le contestaría primero a Elemari que evite consumir tanta agua porque a veces pues, te puede producir más molestia de hinchazón abdominal porque es un consumo de agua quizás excesivo para ti. Luego deciros a Elemari y a Ágata... Sí, que Ágata también nos preguntaba que tenía molestias después de comer. Ah, vale, sí, pues eso, Ágata también, que bueno, generalmente cuando una persona tiene molestias digestivas exageradas, suele ser porque cuando hay una alteración en los procesos digestivos por colon irritable o por un trastorno funcional digestivo, se suele tener una sensibilidad mayor a respuestas de la propia digestión. Es decir, si yo siento que estoy llena y tengo el estómago hinchado y para mí es una sensación normal, una persona que tiene más sintomatología tiene más sensación de plenitud y los síntomas como que se ensalzan mucho. Mayores. ¿De acuerdo? Luego, cuando los gases que tenemos a nivel abdominal son gases que entran normalmente pues, por los procesos digestivos o porque los tragamos, etc. El organismo cuando está sano, cuando tiene una mayor distensión abdominal porque hay gases, lo que produce es un mayor movimiento de las tripas para eliminar los gases. Pero en personas que tienen trastornos funcionales, pues esos movimientos no se dan.
o no se dan de una manera eficiente, con lo cual se queda el gas atrapado y hay que hacer un tratamiento. El tratamiento pasa por hacer una dieta que produzca pocos gases e incluso con medicación, porque si vais a un digestivo, a un médico digestivo, pues también hay medicaciones que os ayudan a facilitar la motilidad gástrica e intestinal. En cuanto a la dieta, pues deciros comidas sencillas, pequeñas, repartidas en 5 veces o más, lo que venimos diciendo, reducir los vegetales crudos, que sean más vegetales cocinados, evitar las verduras más flatulentas. También reduciendo la cantidad de verduras reducimos el aporte de fibra, con lo cual es también una estrategia. Las grasas de la dieta, pocas, porque las grasas siempre enlentecen las digestiones y exacerban, ensalzan todos los sintomatologías. Que aseguréis el aporte de proteínas, porque a veces el comer poco y el me siento mal puede hacer que no estéis consumiendo una dieta variada y suficiente. Entonces asegurar el aporte de proteínas, pues pescados azules que tienen ácidos grasos omega 3, carnes blancas que no tienen mucha grasa, los huevos, etcétera. Y evitar los alimentos integrales, porque también pues las fibras insolubles dan más sintomatología. Luego Verónica nos comenta que ella lleva tratándose en una unidad de aparato digestivo de una clínica y que le han hecho una ecografía abdominal por distensión y que tiene mucha acumulación de gases en el intestino. Vale. Bueno, como te están llevando por una unidad de digestivo, yo confío en que te vayan a hacer bien los diagnósticos. Yo desde el punto de vista de la nutrición lo que te diría es que a nosotros nos vienen personas con muchos gases que cuando les hacemos un registro semanal lo que vemos es que consumen muy poca fruta, muy poca verdura, casi no consumen agua y puedes tener un estreñimiento, un simple estreñimiento que te haga tener una barriga así de grande. Con muchos gases. Entonces, lo primero es descartar el estreñimiento con un registro semanal, que te lo mire un nutricionista. Si resulta que tu dieta está bien, habrá que descartar pues, el sobrecrecimiento bacteriano, como hemos dicho, la fermentación de azúcares si eres intolerante, que esto también con un registro semanal se puede ver de una manera bastante clara. Y bueno, también decirte que te puedes beneficiar de tomar un medicamento que te pueda ayudar a solucionar pues, la sintomatología. Y la eliminación de gases, ¿no? Eso es. También deciros que os vamos a dejar debajo de este vídeo un artículo sobre vientre hinchado, causas y recomendaciones. Siguiente pregunta nos hace Mae, a ver si el albaricoque deshidratado es bueno para el estreñimiento o el tránsito lento. Bueno, pues yo te diría que el albaricoque deshidratado como cualquier otra fruta. Y de hecho decirte que mejor una fruta fresca porque tiene más agua, no tiene aditivos y el agua también te ayuda a aportar líquidos y frutas de todas clases, mejor con la piel y las 5 raciones de fruta y verdura al día, que esto es muy importante, llegar para ayudar a solucionar el estreñimiento. Muchas veces estamos bebiendo más agua, haciendo más ejercicio y el aporte de fruta no es el suficiente. Luego tenemos aquí unas cuantas dudas sobre reflujo y hernia de hiato. Entonces, tenemos a Lidia que nos pregunta que tiene hernia de hiato y esofagitis y que está harta de tomar 2 pastillas de omeprazol diarias y que sigue con los mismos síntomas. Alex nos dice que tiene reflujo, que le han prohibido tomar tomate, café y chocolate, que si opinamos que está bien. Fiona tiene acidez de estómago con el café y el limón. Y Valecan84 tiene reflujo. Entonces, vamos a ver. Pues comenzaría haciendo un abordaje un poco más general, a nivel más bien de hábitos que puedan ayudar a que la sintomatología propia de estas patologías reduzca. Por ejemplo, algo que también viene muy bien es reducir la acumulación de grasa a nivel abdominal, que también eso puede ocasionar una mayor presión en el abdomen y reflujo. O, por ejemplo, pues evitar comidas muy copiosas, con mucha grasa, lo que comentábamos antes, para que la digestión no se vea muy comprometida. Porque las grasas enlentecen el tránsito mucho más. La digestión es más lenta y podéis tener mucho más problema de reflujo. Luego, pues también no tumbaros nada más comer, porque al final os va a dar pie a que el reflujo se pueda dar con mayor frecuencia o incluso no comer con ropa muy ajustada, por lo mismo, porque va a ocasionar una mayor presión a nivel abdominal. Entonces, cenar pronto. Eso, y dar un margen de unas 3 o 2 horas para luego iros a la cama. Intentar también reducir el estrés, que también se ha visto la relación entre el estrés y el aumento de la sintomatología en este tipo de casos. A nivel de alimentos más o menos aconsejados, por ejemplo, Alex y Fian me comentabais el tema del tomate, el café, el chocolate y el limón.
y sí que es verdad que serían alimentos que estarían desaconsejados en este tipo de patologías. De todos modos, os recuerdo que debajo del vídeo vamos a dejar un enlace con recomendaciones dietéticas para el reflujo y la hernia de hiato, donde podéis encontrar los síntomas, las causas, el diagnóstico y como tal el tratamiento y aquellos alimentos que son recomendados y aquellos que habría que evitar, para que lo podáis mirar. Siguiente pregunta es acerca del DAO, que nos hace Yoyo, que nos comenta que tiene DAO y que no tolera muy bien la histamina, a ver si la conocemos. Vale, pues sí, Yoyo, lo que es el déficit de DAO es un déficit de una enzima que se encarga de digerir o eliminar la histamina de nuestro organismo. Cuando tenemos déficit de DAO, la histamina pues sube en nuestro organismo y nos da sintomatologías. Porque se acumula. Se acumula, eso es. Entonces, aunque la dieta no es la responsable de que tengamos acúmulos de histamina, sí que es verdad que podemos tener unos hábitos dietéticos que reduzcan el aporte de histamina de nuestra dieta. Entonces, también hay otros factores que provocan la acumulación de histamina, como por ejemplo el alcohol o los ayunos. Entonces tenéis que evitar el consumo de alcohol, evitar el espaciar mucho las comidas, tenéis que comer como cada 3 horas como mucho, procurar un descanso suficiente, por lo menos 7 horas de sueño. Hay que evitar bajones de tensión arterial, podéis usar estimulantes como el café. Consumir alimentos frescos, sobre todo las carnes y los pescados, porque cuando un alimento no está fresco, los pescados sobre todo se van digiriendo, se van estropeando y aumenta mucho el aporte de histamina. Y entonces también os recomendamos no comer sobras de alimentos porque pueden envejecerse y la misma causa tendría. No comer, evitar las conservas, alimentos fermentados, el marisco, las conservas, los embutidos, algunas especias como la canela, nuez moscada o el pimentón, evitar el cacao. Y deciros que para tener un listado de alimentos y más recomendaciones os vamos a dejar un enlace a un artículo que os hablará del déficit DAO con las recomendaciones sobre este tema más concretas, alimentos, etcétera. Bueno, luego tenemos a Andrea, que nos dice que es celíaca desde hace 3 años y que todo le sienta mal y que tiene hinchazón, gases y diarrea. Bueno, Andrea, en este caso, la celiaquía en principio no debería manifestarse si no consumes gluten en tu alimentación. Entonces, el primer abordaje sería llevar a cabo una alimentación exenta de gluten. Entonces, mi consejo sería que hagas un repaso de toda ella para ver si realmente hay gluten en la misma o no. Si a pesar de llevar a cabo una alimentación sin gluten sigues teniendo diarreas o gases, como nos comentabas, sí que aquí igual habría que valorar hacer alguna otra prueba diagnóstica, como comentábamos antes, de mala absorción de azúcares o incluso de sobrecrecimiento bacteriano, para valorar si la sintomatología puede venir de eso o no. Eso es, pero deciros también que nosotros vemos en consulta que hay muchas personas que se acostumbran a los síntomas. O sea, puede estar tomando gluten y hay celíacos a ello. que no siguen bien la dieta sin gluten. Entonces, esto es un problema porque os acostumbráis a los síntomas y vuestro organismo lo estáis estresando y podéis tener eventualmente un problema de salud o una patología muchísimo más grave por no respetar la dieta. Entonces, de verdad que es importante que hacer sigáis una la valoración dieta sin gluten. Entonces, para ello os dejamos un enlace debajo del vídeo sobre la celiaquía, donde podréis encontrar un artículo con los síntomas, alimentos a evitar e incluso consejos para leer muy bien las etiquetas y así poder identificar aquellos productos que puedan contener gluten en su composición. Siguiente pregunta nos hace Carmen, comentando que tiene la enfermedad crónica del intestino, la colitis ulcerosa, y a ver qué alimentos le recomendamos. Vale, pues yo te daría la recomendación de alimentación cuando tengas un brote de colitis ulcerosa. Básicamente lo que tienes que hacer es evitar las fibras insolubles procedentes de los cereales integrales y la piel de las verduras o de las frutas. Hay que hacer una dieta, se aconseja una dieta sin gluten y sin lactosa si no toleras bien los lácteos, puede que toleres mejor los yogures. Puedes consumir fibra soluble de manera moderada, por ejemplo de las manzanas asadas o de las zanahorias hervidas o del membrillo. Has de evitar los alimentos ricos en grasas, los quesos enteros, las carnes rojas, embutidos, bollerías, mantequillas, natas, etc.
Te aconsejamos que te hidrates bien porque con la diarrea se pierden muchos líquidos, entonces el agua, los caldos o las infusiones te ayudan a aportar líquidos. Que aumentes el consumo de vitaminas como betacarotenos con verduras naranjas como la calabaza, la zanahoria o el mango. Que hagas ingestas de poco volumen y fraccionadas en el día para que tu organismo vaya digiriendo de una manera más tranquila y las digestiones sean fáciles. Y que hagas cocciones ligeras, hervido, vapor, papillote, el horno a temperatura baja o moderada, etcétera. Entonces, os vamos a dejar un artículo sobre colitis ulcerosa que habla de los síntomas y su tratamiento, aquí abajo, abajo del vídeo. Siguiente pregunta. Luego tenemos a Rosa, que nos dice que últimamente lo que le pasa es que después de comer tiene mucha somnolencia, tiene mucho sueño. Nos dice que si es que está comiendo mal o que si ahora que va al gym tiene más necesidades de dormir que antes. Bueno, Rosa, en principio es normal que puedas llegar a tener algo de somnolencia después de comer, porque al final en ese momento el aparato digestivo es el que está en funcionamiento y el resto está aún más apagado, por así decirlo. Entonces, es normal. Lo que pasa es que sí que es verdad que cuanto más copiosa o más cantidad consumas en las comidas, por ejemplo, porque es más rica en hidrato de carbono o en grasas, la digestión se va a ver más comprometida y eso va a aumentar la sensación de somnolencia después. Por lo que mi consejo sería intentar hacer comidas un poquito más ligeras y más fáciles de digerir. Por ejemplo, puedes aumentar la ración de vegetales que van a aportar mayor fibra, mayor saciedad, sin que sean tampoco tan copiosas las comidas, entonces tampoco te dará tanta somnolencia. Haz una ingesta más moderada de hidrato de carbono y proteína y también de grasas. Y con eso ya harás que la comida sea mejor o más fácil de digerir. Si a pesar de ello tienes más hambre durante el día, al disminuir la ingesta o la ración de las comidas principales, pues haz pequeños snacks durante el día para que también tu ingesta sea mucho más regular y acabe siendo completa a lo largo del día. Bien. Siguiente pregunta que nos hace Loli es que le gustaría saber qué alimentos son buenos y cuáles no para el intestino inflamado para su niño de 13 años. Bueno, Loli, tengo bastantes pocos datos para responderte, entonces yo te diría que alimentos que tengan propiedades antiinflamatorias como las grasas omega 3 del pescado azul, de los frutos secos o el aceite de oliva, una dieta rica en frutas y verduras, pero no te puedo dar más consejo puesto que igual te estoy asesorando mal porque no tengo suficientes datos para saber lo que le pasa a tu hijo, así que de momento te podría contestar así. Luego tenemos aquí posibles intolerancias. Tenemos a Movenurish, que nos dice si hay alguna forma de saber exactamente qué alimentos te sientan mal, algún test o pruebas. Yu nos dice que todas las comidas le caen pesadas y James nos dice que cada día va de vientre, unos días bien y otros días mal. Comenzaríamos diciendo qué tipo de pruebas no serían las más recomendadas, que la conocida es la prueba de inmunoglobulinas, de IgG, que son unas pruebas que te dan una lista de alimentos que a priori no podrías consumir porque están inicialmente relacionados con la posible intolerancia que puedas tener, pero realmente no tienen por qué ser esos alimentos los que se estén ocasionando la sintomatología. De hecho, esa prueba te la haces un día y te la repites al cabo de unos meses y la prueba o el resultado no es el mismo. Eso es. Entonces no tienen evidencia real de que puedan dar una valoración clara. Luego se hacen en farmacias y son inespecíficas y no tienen ninguna ciencia detrás y suelen ser muchas veces muy caras, que casi merece más la pena que os vengáis al nutricionista y paguéis sesiones de nutrición para saber qué origen puede tener vuestra y que os recomendemos ir a un digestivo o qué podéis hacer, que gastaros un dineral en una prueba que no tiene evidencia científica. Luego ya os recomendaríamos otro tipo de pruebas que pueden ayudar a daros un diagnóstico de alguna enfermedad que pueda estar relacionada con la sintomatología que podáis estar teniendo. Entonces sería comenzar, por ejemplo, a nivel de heces, hacer algún estudio de parásitos, bacterias o, por ejemplo, los niveles de la calprotectina, que está relacionado con la inflamación, o incluso también para mirar algún posible mal funcionamiento pancreático al incluir, por ejemplo, pruebas de la lactasa fecal. Siguiente prueba sería a nivel sanguíneo, que sería mirar los anticuerpos que os puedan dar un diagnóstico posible de celiaquía. Y si no, también mirar en estas pruebas sanguíneas la presencia de metales pesados
por una posible intoxicación de los mismos. Que puedan dar una sintomatología parecida. Eso. Siguiente prueba sería más a nivel respiratorio, y aquí habría que mirar, por ejemplo, el test de urea que os podría dar o detectar una posible presencia del Helicobacter pylori, que suele dar una sintomatología muy similar, ¿no? Por ejemplo, pues ardores. Aunque es más de la parte superior, porque es como ardor y distensión abdominal. Sí, se manifiesta más con el estómago vacío, pero también da distensión abdominal. Pues puede haber una sintomatología más difusa. Y luego estarían los tests, o el test, perdón, de la lactulosa, lactitolo-glucosa, o incluso el de sobrecrecimiento bacteriano, que sí que habría que intentar mirar a hacerlo. Son pruebas diagnósticas que nos pueden ir orientando en el diagnóstico, todo con un orden, que el digestivo también sabe qué orden, ¿de acuerdo? Que os lo hemos explicado al principio del vídeo. Y luego otras pruebas serían más a consultar con el médico, pues la ecografía, resonancias, o incluso la endoscopia con biopsia, que os puedan dar un diagnóstico, por ejemplo, de celiaquía, enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa. Pero como comentaba Juana, esta cascada de pruebas sí que os la debería recomendar o pautar pues, un médico especialista en aparato digestivo para que pueda ir direccionando un poco la línea de acción. Es decir, nosotras también funcionamos en la consulta un poquito de la mano de los diagnósticos que tengáis vosotros del digestivo, porque a nosotros también nos orientan. A veces trabajamos sin diagnósticos, pero no es la mejor manera de trabajar, porque estás haciendo un abordaje empírico cuando te puede faltar un diagnóstico de Helicobacter pylori o de sobrecrecimiento bacteriano, por poneros un ejemplo. Y con esto esperamos haberos resuelto aquellas dudas que nos habéis ido dejando sobre vuestros problemas digestivos. Mirad siempre en el último vídeo publicado para ir dejándonos vuestras preguntas acerca de aquellas dudas que queráis que os resolvamos en las siguientes preguntas o vídeos. Para el próximo vídeo os queremos invitar a que nos hagáis preguntas relacionadas con la pérdida de peso, que tenemos unas cuantas preguntas acumuladas. Un vídeo de pérdida de peso, dudas. Tenemos muchas preguntas acumuladas y sabemos que es un tema que os preocupa a muchos y a muchas. Bueno, y recordaros que este vídeo no pretende sustituir los diagnósticos médicos, no podemos dar soluciones simples a problemas complejos, sí que os pretendemos orientar a veces en el camino que se puede seguir. Muchas veces os decimos que es importante que tengáis el asesoramiento de un nutricionista para evaluar los registros dietéticos y el asesoramiento nutricional. Y dicho esto, pues os recomendamos pues que nos sigáis en nuestro canal para estar al día de todo los vídeos que publicamos, así que os animamos a que os suscribáis, que le des al botón que le des al like si os ha gustado el vídeo y os ha sido útil, que lo compartáis con personas que creáis que les pueda ser útil los temas de los que hemos hablado y que os suscribáis a nuestro canal. Y nada, pues recordad que comiendo bien mejoráis vuestra salud.